Los momentos de crisis nos enseñan a sumar. Los momentos de crisis no deben restar nunca. Nos enseñan a sumar confianza, a sumar comprensión, a sumar valores, a sumar perdón. Su casa de bendición, ese hogar que construyó, ese hogar que ha venido edificando, será otra vez visitado por Dios. Dios hizo un pacto y Él alumbrará con su antorcha. Así que quédese quieto, espere en Dios. Eclesiastés, el capítulo 7, verso 3, dice: mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Y encontré una versión bíblica que dice: más vale llorar que reír, el llanto nos hace madurar. Pero a nosotros los seres humanos nos encanta más bien reír que llorar, y esa es la lógica humana. Nadie, si alguien tiene una fiesta, seguramente le gustaría más ir a la fiesta que a la casa del banquete, que a la casa de luto. Pero la Biblia, su palabra nos enseña lo contrario. Mejor es estar en la casa de luto, en la casa donde hay tristeza, donde hay llanto. Es mejor estar ahí. Y encontré otra versión que dice: vale más llorar que reír, pues podrá ser mal al semblante, porque la verdad, yo me he dado cuenta que, bueno, yo soy muy llorón. Y la verdad me doy cuenta que cuando me toman fotos, que cuando estoy llorando, oiga, yo soy bien feíto, pero cuando me las toman llorando quedo peor. Y entonces nadie se ve bien llorando. Y por eso la gente, cuando le van a tomar una fotografía, de inmediato se cuadra y una vez suelta una sonrisa y le dice: sonría un poco, ¿sí? Porque precisamente la gente no le gusta llorar. Y el semblante no se nos daña tanto riendo que llorando. Pero la Biblia dice: más vale llorar que reír, pues aunque podrá hacerle mal al semblante, pero le hace bien al corazón. Y hay otro texto que encontré en el libro de Job, con el cual quiero compartir. Dice: así como el fuego es la causa de que salten chispas, nosotros somos responsables de nuestra propia desgracia. Es decir, nosotros somos responsables de nuestras decisiones. Entonces, hay otra versión de ese texto que dice precisamente: así como el fuego es la causa para que salten chispas, nosotros somos responsables de esa desgracia. Y dice: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para aflicción. Usted dirá: bueno, pero hermano, yo quiero es un mensaje que de pronto nos hable diferente, que nos motive, porque uno en esta situación de dolor, de dificultad, de encerramiento, ya de algunos de aburrimiento, de tanto tiempo estar en casa, de no poder disfrutar muchas cosas, porque pues uno encuentra que esta situación, esta pandemia nos encerró, nos uniformó. Uno sale por un momento a la calle y todo el mundo tiene tapabocas. Así que estamos uniformados. Nos ha hecho muchas cosas. Nos separó, nos distanció de la gente. Ya no hay un abrazo, ya no hay un saludo especial. Estamos a la distancia. Son tantas cosas, pero creo que ha sucedido algo muy importante, y creo que para la iglesia es demasiado importante, y es lo que ha sucedido en el seno de las familias. Creo que las familias, yo estuve compartiendo hace unos pocos días que estuve en la ciudad de Bogotá y compartí con mis hijos algunos días en cada casa de ellos, y me encontré con unas situaciones que no me las imaginaba cómo estaban pasando. Y de verdad les veo ahora más unidos, les veo más fortalecidos, les veo ya más engranados, así pues, en un engranaje tremendo en la familia, pendiente. Cada cual tiene funciones y cada cual. Entonces, por eso quiero esta noche, si ustedes me permiten hablar un poco, si me regalan 30 minutos nomás, que creo que con la ayuda de Dios eso es lo que les voy a quitar. Y ya llevo como 5, o sea que me faltan 25. Si ustedes me regalan este espacio, yo quiero hablar de lo que son las familias fortalecidas o las familias fuertes en los momentos de las crisis. Y creo, mi vida y mi experiencia ha estado basado precisamente en muchas situaciones difíciles, en crisis que hemos vivido,
pero Dios ha sido bueno y Dios nos ha sacado adelante. Estos textos que yo he tomado referencia en esta noche me definen que el hombre, o los seres humanos más bien, no escapamos a tener momentos de crisis. Y de pronto alguien diría, ay, los cristianos también sufren. Sí, los cristianos también sufrimos, los cristianos también lloramos, pero es muy diferente llorar aquí. Llorar aquí es muy diferente porque tenemos al que escucha el grito de nuestras lágrimas. Aquí con nosotros está el que sabe cómo hablan las lágrimas de un hijo de Dios. Y eso es bonito porque Dios toma sus lágrimas en su redoma, Él las acumula y nunca se queda con ellas. Él siempre a esas lágrimas da respuesta. Y creo que nosotros somos testigos de lo que Dios ha hecho. Muchos de los que de pronto me están escuchando esta noche conocen el comienzo, el sufrimiento que tuvimos para poder salir adelante. Pero Dios fue bueno y aunque lloramos algunos días, algunos momentos, Dios nos sacó al lugar espacioso, porque ese precisamente hoy no es diferente. Yo sé que se sufre de igual manera. Los cristianos no somos ajenos al sufrimiento. Los cristianos también lloramos, también tenemos momentos de angustia, momentos de dolor, momentos de crisis, pero en esos momentos es cuando Dios precisamente nos ayuda a crecer, nos moldea y nos hace crecer. Yo ya no hablo de la misma manera como tal vez hablaba hace unos 25, 28 años allí en el barrio Simón Bolívar, donde empezamos a predicar. Seguramente ya ese tipo de mensajes, de enseñanzas que eran enseñanzas que nacían del estudio de la palabra, pero ahora están acompañadas de la experiencia. Yo son 28 años trabajándole al Señor y aprendiendo de Él todos los días. Entonces quiero referirme a esas familias fuertes. Me llama la atención que los psicólogos se han ocupado de estudiar las familias, pero me da la impresión que se han enfocado más en el tema de los tipos o clases de familias. Y entonces, hablando por ahí con mi hija que es psicóloga y leyendo, de pronto uno encuentra que le hablan de la familia nuclear, hablan de la familia extensa, de la familia monoparental, y bueno, ya creo que ya llevan 25 tipos o clases de familia, pero no nos hemos ocupado a hablar de lo que en sí es la familia. Entonces yo quiero referirme a eso precisamente esta noche. He pensado que con la ayuda pues de algunos textos que he leído y he definido que la familia es una idea de Dios que determina precisamente una relación única entre un hombre y una mujer en quienes Dios coloca amor. Oye, escuche lo importante. Dios coloca amor con un propósito, con un fin, el fin de multiplicar la especie humana y encontrar permanencia en esa unión. Dios quiere permanencia en esa unión. Por eso la Biblia nos enseña hasta que la muerte los separa. Entonces es a esto a lo que yo llamaría precisamente el sistema del amor. Varios participantes, varios personajes, si ustedes me lo permiten, varias partes para funcionar como una unidad, que es lo que llamaríamos la familia. En los sistemas, cuando uno mira un sistema, ya sea un computador, que es un sistema compuesto de muchas cosas, las partes desempeñan su papel específico, cada parte, y necesario para lograr un fin común. Y eso es una familia. Las acciones de los miembros de la familia determinan precisamente la calidad de relación y afectan al resto de la familia, bien sea en forma positiva o en forma negativa. En otras palabras, esas acciones, esas actitudes que se suman de una parte y de la otra, es lo que hacen que la familia crezca o que la familia mengue, es lo que hacen que la familia se una o es lo que hace que la familia se separe. Y de eso quiero precisamente estar tratando en esta noche. Todo sistema, mis hermanos, tiene una vida útil.
bajo condiciones óptimas. Por eso cuando usted compra un producto le dicen, mire, le damos garantía por 10 años y la garantía es siempre y cuando usted no lo moje, siempre y cuando usted no haga esto con esto, no lo deje caer y nosotros lo responsabilizamos con ese producto por 10 años. Están garantizando que la vida útil de ese producto con un buen trato va a durar 10 años, o sea, en condiciones muy óptimas. Y esas condiciones y el conocer eso es lo que hace que el inventor o quien se lo haya ideado pueda decir, yo le garantizo. Entonces, en nuestro caso, como en el caso del matrimonio, de la familia, sucede igual. Dios le ha determinado a las familias una vida útil y esa vida útil está determinada precisamente por el que inventó el matrimonio, por el que inventó la unión de personas para que se amen. Y si ustedes me lo permiten, ese tiempo de vida que Dios le da al matrimonio, Dios lo determina y también quienes hacemos parte, yo le he dicho y lo he llamado la asociación precisamente de enamorados, aceptamos esa determinación que Dios dio y es hasta que la muerte los separe. Así que ojalá esta noche hayan muchos conmigo que estén enamorados y que de verdad estén con ganas de llegar a cumplir el objetivo de Dios, que es que duremos precisamente hasta que la muerte los separe. Retomando los textos leídos, las crisis nos hacen o nos deshacen. Sencillamente podemos resumirlo así. Se hace importante en la vida, escúcheme bien, mi hermano o pareja que me escucha esta noche, se hace muy importante mirar y recordar el origen de las cosas, pero también es demasiado importante mirar la evolución de las mismas, saber cómo hemos evolucionado, si realmente hemos madurado, hemos crecido en esa relación. Y a eso quiero invitarles por algunos momentos y ojalá que su mente se vaya a ese comienzo y usted pueda pensar y decir, oye, ese comienzo fue algo extraordinario, fue algo hermoso. Y qué bueno que lo recuerden de esa manera porque alguien por ahí decía, recordar es vivir. Y qué bueno que de verdad nosotros la vida también la alimentemos de los buenos recuerdos. Qué tristeza cuando solo se recuerda lo malo. Hay personas que a flor de labios de una vez tienen todo lo malo y las cosas buenas. Yo recuerdo precisamente en el barrio Simón Bolívar, hubo una pareja, estoy hablando de hace 27 años atrás, y hubo una pareja, me acuerdo mucho, tenían varios hijitos, y yo recuerdo que llegué un día, estaban casi para separarse, y yo llegué a ese hogar, y entonces yo le pregunté a la hermana y bueno, aquí estamos para atenderle, ¿cuál es la dificultad? Y me dijo, no, es que él es aquello, lo otro, y me dio una lista, pero inmensa de todo lo negativo. Y entonces cuando ella ya terminó su discurso, que por cierto hablaba harto, yo le escuché atentamente hasta que soltó todo. Cuando soltó todo, yo le dije, oye, hermana, ¿y usted cómo se casó con este señor si no tiene nada bueno? Yo no sé entonces qué le vio usted. No tiene nada bueno este señor. Entonces, después de haber conversado ahora también, no, él sí tiene algunas cosas buenas, pero la gente normalmente precisamente cuando se está en crisis, solo vemos lo negativo, solo vemos lo malo. Y yo quiero invitarles a examinar también lo bueno. Los seres humanos algo tenemos que tener bueno, porque no del todo somos tan malos. Y si estamos en Dios, Dios ha hecho que lo bueno se vaya componiendo y creo que precisamente de eso se trata este camino, de que todos los días vayamos creciendo. Entonces, quisiera que por un momento ustedes pudieran ver ese comienzo y pudieran revisar la evolución de ese comienzo. ¿Cómo estamos hoy? Cuando hablo del matrimonio como una idea de Dios, como un invento de Él, entonces no puedo dejar de ver que precisamente su comienzo se dio en un momento que Dios vio que el hombre estaba en crisis. Dice la Biblia que vio al hombre en soledad y entonces dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces para un gran problema, una gran solución divina. Y Dios precisamente
solucionó el problema dándole algo humano también al hombre y le dio la mujer. Así que cuando uno habla ya precisamente de esto, está definiendo que Dios pensó en compañía. Dios pensó en un complemento y por eso él dice en su palabra, dice la palabra de Dios, mejor son dos que uno. Y aunque seamos diferentes y con muchas diferencias, porque además de que seamos diferentes desde el punto de vista de forma de creación, pues también de pensamiento, pensamos diferentes. Los seres humanos somos así y resulta que a veces hay diferencias abismales. Uno encuentra que en la pareja que uno es el fuerte, el otro es el débil, uno encuentra el serio, pero encuentra también que la otra persona es la alegre, la que sonríe en la casa, el uno es pasivo, el otro es demasiado activo, el uno es introvertido y el otro totalmente opuesto, extrovertido. Pero precisamente es eso lo que nos hace fuertes cuando estamos juntos, las diferencias. El problema del ser humano es que básicamente como que se ha interesado más bien en tratar de cambiar a esa persona y hacerla a la manera de uno. Y la verdad yo les quiero decir, yo llevo 36 años de casado, vamos a cumplir ahorita pronto, y quiero decirles, yo he intentado cambiar a mi esposa y no he podido, ¿sí? Llevo 30, así que usted que lleva 10, yo le diría ya, desista de eso más bien, y porque yo en 30 y pico de años, no, eso no se logró, ¿sí? Porque la verdad, ni ella a mí, ni yo a ella. Uno quiere tener un modelo parecido al de uno y ella quiere tener un modelo parecido al de ella. Eso nunca se va a lograr. Siempre tendremos diferencias, pero lo importante es cómo manejamos las diferencias y cómo nosotros reaccionamos en momentos de crisis. Creo que eso es lo clave, eso es lo importante. La Biblia dice, la verdad más valen dos que uno, porque sacan más provecho de lo que hacen. Dice la Biblia, además si uno de ellos se tropieza, el otro puede levantarlo, pero pobre del que cae y no tiene quien lo ayude a levantarse. Si hay por ahí esta noche algún soltero, bueno, ahí está la palabra, hermano, más vale estar acompañadito. Y si usted ya está pensando en formar un hogar, qué bueno que Dios le dé la oportunidad y usted pueda darse la oportunidad de escoger en la voluntad y en la dirección de Dios. Dice, tiene quien lo ayude a levantarse. Dice, y también si dos se acuestan juntos entran en calor, pero uno solo se muere de frío. Y allá en Bogotá la cosa es más complicada. Por aquí donde yo estoy no hay tanto frío. Entonces la cosa aquí puede ser un poquito más llevadera. Dice, una sola persona puede ser vencida, pero dos ya pueden defenderse. Y si tres unen sus fuerzas, ya no es fácil derrotarlos. Pareciera que ahí estuviera implícito el crecimiento de la familia o también pudiera parecer que ahí estuviera implícito la compañía de Dios, porque Él prometió estar con las familias, estar con los hogares, estar con quienes Dios les dio la semilla del amor y Dios dijo, yo les di la semilla, pero voy a estar pendiente de que esa semilla crezca como yo quiero que crezca para que permanezca. Después de haberle recordado el comienzo, que ya creo que todos pudimos haberlo recordado y que ojalá ustedes puedan precisamente haber recordado su propio comienzo, quiero motivarles e invitarles a seguir siendo fuertes en tiempos difíciles. Y para esto quiero recordarles que quienes decidimos voluntariamente, porque es que el matrimonio es algo voluntario, creo, al menos a mí, yo siempre he dicho, a mí nadie me casó. Yo me casé voluntariamente y qué bueno que ojalá usted se haya casado voluntariamente, porque qué tristeza cuando una persona se le impone que ame a otra persona. No hay nada mejor y más bonito que uno de sí poder decir, me nació amor para esta persona. Recuerde que estábamos hablando también de decisiones y eso quiero hablar en un momentico más adelante. Entonces, qué bueno que realmente nosotros hemos conformado, todos los que estamos aquí, un hogar en la dirección de Dios. Pero nosotros cuando nos casamos hicimos un pacto. Y en ese pacto yo recuerdo casi siempre hay un pastor de por medio. Y yo
recuerdo que le preguntan a uno muchas cosas y le dice, promete, ¿no? Entonces promete amarla en tiempo en tiempo de salud, de enfermedad, promete compartir con ella, promete, y nosotros a todos le dijimos que sí. Así que hay un pacto de por medio, un compromiso donde Dios también hizo presencia en ese pacto. Entonces las familias fuertes, precisamente en tiempos de crisis, no se rompen. Hicimos un pacto, invitamos a Dios a ser parte de ese pacto. Y como dice la canción, un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en la vida tiene más valor. Y por ahí más adelante dice la frase, así es nuestro amor, que no se rompe. Así que las familias fuertes en tiempos de crisis no se rompen. Recuerdan las palabras seguramente ustedes de ese día, cuando el predicador, el pastor o delante de quien lo haya hecho, usted prometió amarla, cuidarla, el dolor, enfermedad, prometió implícitamente decir, cuando mida 90, 90, 90, usted dijo, yo también la voy a amar, y que ojalá así sea, que las cosas en la vida cambian. Nosotros con mi esposa llevamos también, como les dije, 36 años, y bueno, también fisiológicamente hemos cambiado todos. Ella y yo hemos cambiado. Ya no tenemos la misma fuerza, la misma prontitud, ya no hay la misma contextura física, no, totalmente diferente. Pero aquí estamos y queriendo seguir viviendo para Dios y para nuestra familia, para nuestra casa, para seguir construyendo familia. Nosotros tal vez hemos terminado una etapa de los hijos, pero ahora tenemos los nietos también en casa y bueno, queremos contribuir a la formación de esos nietos. Entonces, cuando nosotros dijimos y aceptamos estar unidos en ese pacto, no solamente era unidos de cuerpos, unidos de esfuerzos, unidos de propósitos, sino en todo, en planes, en todo. Eso es muy algo que abarca mucho. Así que no solamente se trataba de momentos de intimidad, sino en todo debemos estar siempre unidos. Y yo quiero ilustrarle rápidamente con un pasaje que está en la Biblia. Dice Abraham, porque Dios un día se le acercó a Abraham y le dijo, oiga, lo quiero bendecir. Y Abraham sale con una tontería y dice, ¿yo para qué quiero bendición? Y bueno, hay gente que es así, ¿no? Es como a quien le dicen, voy a regalarle un carro. Y entonces usted dice, no, pero ¿y para qué me va a regalar un carro y no sé manejar? Así le pasó a Abraham, dijo, lo quiero bendecir y le voy a dar bendición. Y dijo, pero ¿y para qué bendición si yo no tengo familia, no tengo hijos? Y entonces va a heredar el siervo que tengo. Y entonces el Señor le dijo, no, cuentan las estrellas que están mirando, que están en el cielo, cuéntalas si las puede contar. Así será tu descendencia. Pero Abraham dice, Dios Rey mío, cuando le promete presidente esa bendición, dice, ¿y para qué me vas a dar riqueza si no tengo hijos? Cuando me muere ese extranjero que tengo de esclavo es el que va a heredar todo. Pero Dios le aseguró, tu heredero será un hijo tuyo y no tu esclavo Eliezer. Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó y le dijo, y me llama la atención como Dios le dice a Abraham, yo soy tu Dios y tú eres mío porque confías en mí. Así que confiar en Dios, hermano, hace la diferencia. Y en tiempos de crisis es donde tenemos que agarrarnos de Dios y colocar toda nuestra confianza en Él. Es algo importantísimo en la vida saber confiar en Dios. Si no lo hace hoy, lo hará mañana. Y yo tengo que tener fe, inclusive fe para mañana. ¿Sí? Si no está hecho hoy, la fe mía nunca va a decaer, debe seguir creyendo, debe seguir confiando que si Dios no lo hizo hoy, yo tengo que tener fe aún para mañana. Y creo que eso es muy importante. Yo te saqué de Ur de los Caldeos para entregarte esta tierra. Después de esto, Dios se le apareció a Abraham en una visión y le dijo, Abraham, no tengas miedo, yo soy quien te protege y voy a darte, además de herencia de hijos, te voy a dar riquezas, porque ¿para qué hijos? ¿Para qué riquezas si no tenía hijos? Pero también, ¿para qué hijos si no hay riqueza? Y Dios, oiga, mi Dios da
todo completo. Mi Dios nunca da nada a medias. Mi Dios sabe dar las cosas perfectas. Dice, luego lo llevó afuera y le dijo, mira el cielo. Y bueno, fue cuando le hizo contar las estrellas. Le dijo, mira a ver si las puedes contar. Abraham respondió, Dios rey mío, ¿cómo puedo yo estar seguro de que me las darás? Había duda. Y entonces, porque la duda siempre está. La duda es un enemigo muy grande de la confianza. Entonces Dios le dijo, para cerrar el trato, le dijo, trae una vaca, trae una cabra, un carnero de 3 años cada uno. Y trae también una paloma y una tortolita. Abraham se fue muy obediente, le llevó todo lo que Dios le pidió, porque la obediencia, hermanos, en Dios produce excelentes resultados. En tiempos de crisis y cuando pactamos con Dios, que el hombre realmente pactar con Dios es un atrevimiento muy grande, porque normalmente el ser humano tiene esa tendencia a fallar. El que no falla en el pacto siempre es Dios. Dios siempre está ahí, y aunque nosotros seamos infieles, dice su palabra, Él permanece fiel. Así es de bueno nuestro Dios. Le dice, Abraham le llevó todo lo que Dios le pidió. Pero cuando partieron los animales por la mitad, las aves no las partieron, las dejaron enteras. Entonces los buitres dice que se lanzaban sobre los cadáveres, pero Abraham los espantaba. Y cuando el sol comenzaba a ocultarse, Abraham sintió mucho sueño y se vio rodeado de una gran oscuridad. Eso le dio mucho miedo. Mucho miedo. La oscuridad, la dificultad, el problema, la angustia produce miedo. Y entonces dice que sintió mucho miedo, sintió sueño, se vio rodeado de una gran oscuridad, le dio miedo, pero Dios le dijo, quiero que sepas que tus descendientes irán a vivir a un país extranjero. Allí los harán trabajar como esclavos y los maltratarán durante 400 años. Sin embargo, yo castigaré a ese país y haré que tus descendientes salgan de allí con grandes riquezas. Tú tendrás una vejez tranquila, morirás en paz y serás sepultado precisamente junto con sus antepasados. Pero al fin de esos 400 años, le dice, tus descendientes podrán volver a ese país, pues los amorreos que ahora lo ocupan son tan malvados que en ese tiempo los expulsaré. Cuando el sol se ocultó, dice la Biblia, se hizo de noche, entonces apareció un horno humeante y también una antorcha, escúcheme bien esto, de fuego que pasó entre las mitades de los animales. Ese día Dios hizo un compromiso con Abraham y escuche lo que le dijo. Yo les daré a tus descendientes la tierra que va desde el río Egipto hasta el río Éufrates. Mire lo que pasa. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Abraham, esto que estoy hablando, esto que está sucediendo, esto que estoy pactando, esto que estoy prometiendo es muy serio. Y el Señor le dice, si yo soy infiel, merezco que tú me partas en dos, que tú me partas por la mitad. Yo lo merezco si yo le soy infiel, si yo trastorno el pacto. Pero si tú cumples, dice, si tú cumples, yo haré presencia con el horno y con la antorcha. Escúcheme bien, si usted quiere la ayuda de Dios, hay que cumplirle al Señor. No podemos renunciar. Si renunciamos, entonces quitamos a Dios del pacto. Pero si nosotros permanecemos en el pacto, aceptamos la ayuda de Dios, Dios aparecerá entonces con el horno y con la antorcha para alumbrar nuestro camino. Dios nunca promete lo que no puede cumplir. El matrimonio precisamente es un pacto donde está Dios hasta el final, si así lo queremos nosotros. Dios siempre está para ayudarnos. Las dificultades, las crisis, estaba diciendo en una frase anterior, nos hacen o nos deshacen. Y esta frase de manera implícita me dice que depende con qué lente mire y qué decisión tome. Dependiendo, habrá éxito o habrá derrota. Uno recuerda así rápidamente que el lente para mirar las cosas es muy importante. Y yo recuerdo por allá cuando fueron a examinar la tierra y realmente allí, ustedes recuerdan, 10 hombres ven de una manera, 2 ven de otra manera, y esos 10 hombres lo que hicieron traer de por allá, ¿sabe qué trajeron? Trajeron un gigante más grande que los que habían en esa tierra. Se trajeron precisamente el miedo.
Y eso es lo que a veces en los momentos de crisis nos embarga y nos pone contra la espada y la pared, el miedo. Pero yo quiero invitarles esta noche a ser valientes. Valiente es aquel que avanza aunque tenga miedo. Esa es la gran diferencia. Entonces, tomaron las dificultades de las crisis nos hacen o nos deshacen. Esta frase de manera implícita nos dice que depende con qué lente mire y qué decisión tome. Dependiendo de la decisión, habrá éxito o habrá derrota. Decisión. Y yo quiero decirles algo, mis hermanos. La vida es eso, decisiones. Si usted mira, la vida todos los días está sumando decisiones. Todos los días estamos tomando decisiones. Y yo entiendo, algunas son muy trascendentales, otras no son tan trascendentales, pero no dejan de ser decisiones. Usted decidió hoy conectarse a través de este código que le dieron de Zoom para que se pudiera conectarse y pudiera estar aquí voluntariamente. Nadie le dijo, tiene que estar ahí. Y de pronto si alguien le dijo, no, es que usted aquí tiene que escuchar. No, no se obliga a nadie a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios se escucha con amor porque, pues, cómo no nos gustaría a nosotros escuchar a Dios que nos ama tanto y que habla tan bonito, porque mi Dios habla bonito. Yo puedo hablar muy feo, pero Dios, su palabra es hermosa, su palabra da aliento, su palabra da vida, su palabra da fuerza, su palabra da vigor, su palabra fortalece el alma, su palabra es como bálsamo, su palabra, hermano, es la riqueza más grande que Dios nos ha dado. Entonces la vida, yo estaba diciendo, la vida precisamente son decisiones. Así que amar es una decisión. Usted decide amar o decide odiar y las dos están muy cerquita. Eso está muy cerquitica. El amar y el odio están ahí, prácticamente se criaron juntas y ahí está cerquita. Las personas de un momento a otro resultan odiando lo que tanto amaban. Perdonar, que es otra clave importante en el matrimonio, en la pareja, en el hogar, es una decisión. Así que romper el pacto es una decisión. Entonces, todos los días nosotros estamos tomando decisiones. Vienen momentos de crisis económica, momentos de salud, momentos de crisis de pareja, y lo importante es saber escuchar a Dios en medio de las crisis, porque ese es el problema, que nosotros no sabemos escuchar a Dios. Y cuando hay una crisis, nos cerramos tanto que no oímos, se cierra tanto nuestro oído que no escuchamos a Dios. Entonces, yo quiero invitarles a aprender a escuchar a Dios, porque Dios habla siempre. En los momentos de crisis, Dios siempre habla. Debo saber entonces también yo qué relación tengo con Dios. Porque si yo tengo que conocer muy bien a Dios, tengo que conocer su lenguaje, tengo que conocer sus palabras para poder saber qué es la voz de Dios. Por eso debo prepararme para tener una buena relación con Dios. Quiero ilustrarles con dos ejemplos de mi vida. Quiero aterrizar un poquitico diciéndoles que yo tuve crisis económica. Hoy en día Dios nos ha dado, quiero decirles de corazón, nos ha sacado al lugar espacioso. Vivimos mejor de pronto económicamente hoy que hace 25 años cuando estaba en el barrio Simón Bolívar, aunque Dios me bendijo en el barrio Simón Bolívar, me bendijo en el lugar donde estuve. Dios siempre me ha bendecido. Dios nunca nos ha faltado, Dios ha sido fiel, pero la iglesia en Simón Bolívar fue testigo de algunos momentos muy duros, muy críticos, la verdad, donde pues lo veían a uno encorbatadito y todo, lo veían a uno bien hasta con carrito, sí, porque desde que llegué inclusive a la iglesia tenía carro y bueno, cuando yo llego a ser pastor ahí tenía carrito, estaba precisamente en el proceso de pagar el apartamento y de pagar el carro, pero las cosas se pusieron complicadas y tuve momentos muy difíciles, hermanos. Algunos de pronto pudieron notarlos y otros sin. Yo no sé si lo vieron, pero Dios en algunos momentos les puso en su corazón darme bendición. Y hubo momentos, tengo familias para recordar ahí
que en su momento abrieron su mano y me saludaron y algo pusieron en mi mano cuando más lo necesitaba. Algún día les contaré muchas experiencias, pero quiero contarles una que fue precisamente, me sucedió una crisis. No era pastor todavía, y recuerdo que mi esposa estaba en embarazo de Cristian. Entonces puedo decirles con exactitud, eso sucedió hace 31 años, hermano. Hace 31 años, porque esos años tiene Cristian, los cumplió en el mes de junio, y hace 31 años más o menos, yo recuerdo que fui a un culto. Estaba en una crisis económica muy dura, sin empleo, sin trabajo, sin ningún ingreso y con gastos todos los días. Y recuerdo que un 24 de diciembre nos fuimos a culto. Habían unas monedas entre el bolsillo. Eso era todo lo que había. Era momento de crisis. Lástima que hay hermanos, familias que por una crisis económica se separan. Por una crisis económica ponen el hogar a tambalear, a hacer que de pronto se termine. Y quiero decirles de todo corazón, les confieso, hermanos, lo que sucedió en tiempo de crisis. Y yo quiero invitarle a amar a Dios en los tiempos de crisis, en los tiempos de dificultad, porque qué fácil es amar a Dios cuando se tiene. A veces, pero la gente cuando no tiene las cosas hasta reniegan de Dios. Y yo quiero invitarles a amar a Dios, porque Dios siempre tiene soluciones en los momentos de crisis. En los momentos de crisis es donde afloran las ideas. Las grandes empresas, muchas de las grandes empresas han surgido en momentos de crisis. Y pues voy a decirles algo, les voy a confesar algo que tal vez ustedes no saben. Yo salí de ese culto de la iglesia de Álamos Norte un 24 de diciembre. Solo sonaban unas monedas en el bolsillo y no había nada. Para ese día acostumbraba la gente a dar regalos a sus hijos. Nosotros pues ya no, porque estábamos en la iglesia, ya eso ya no estaba, no era un hábito para nosotros. Pero les cuento, mis hermanos, salimos hacia la casa y yo me quedé mirando a mi esposa y le dije, mañana no sé qué comeremos. No hay nada, solo tengo unas monedas, pero confiemos en el Señor. Y salimos de ese culto y esto parece causarle, de pronto pudiera causarle risa, pero yo lo recuerdo y me dan ganas de llorar, pero no de tristeza, sino de entender que en los momentos de crisis Dios está presente. Y recuerdo que salimos de ahí hacia el apartamento en Bochica y yo recuerdo que atravesé la 80 y ahí entrando a lo que es todo el lugar de Bochica, el barrio de Bochica, había una pareja, estaba lloviznando y había una pareja de ancianos esperando taxis. Y yo iba muy despacio y veía que ella le hacía pare a todos los taxis y nadie le paraba. Entonces yo le dije a mi esposa, llevamos estos ancianos, mi amor, aquí al menos hay gasolina, llevémoslos. Y digo, bueno, mi amor, pues sí, llevémoslos si hay. Y yo los llevé. Yo les paré y ellos me miraban como raro. Le dije, si ustedes gustan, los llevo. ¿Para dónde van? Y me dijeron, vamos aquí a Villas de Granada. Y yo les dije, si gustan, yo los llevo. Y los llevé. Cuando se bajaron, me dijeron, ¿qué le debo, señor? Y yo le dije, no, yo lo hago con el corazón. Y me dijo, no, señor, pero tome. Y me regalaron algo. Me dieron una plática. Y yo le dije a mi esposa, bueno, ya hay algo para mañana. Y saliendo de ahí había otra familia esperando taxi y yo le dije, bueno, esto como que está la salida de Dios para mí. Y entonces en el carro los transporté, los dejé en un lugar, el minuto de Dios, y me dieron algo. Yo le dije, no, yo no vivo de esto, pero no sé. Oiga, me dieron algo. Yo les quiero contar, hermanos, terminé a las 3 de la mañana. Y con la bendición de Dios también, porque la bendición de Dios es la que enriquece, la bendición de Dios es la que no añade tristeza. Dios tiene salidas en las crisis.
Deje que Dios actúe y deje que Dios le hable. Sepa escuchar a Dios. Pues quiero decirles que a las 3 de la mañana más o menos estuvimos llegando a casa y yo llegué con 12,000 pesos en el bolsillo. 12,000 pesos hace unos 30 años. Eso era dinero, hermanos. Pero Dios me bendijo y hubo alimento, hubo comida durante todo ese tiempo. El último momento, vivimos muchas crisis. Hermanos que de pronto de Simón Bolívar me escuchan, que estuvieron conmigo en algún momento y tal vez no lo sepan, pero Dios usó a un hombre, un día, un hombre que ustedes tal vez lo recuerdan, y les voy a decir el nombre, Nelson Bejarano. Un día, cuando había pedido prestado un dinero para hacer un mercado y había dejado a mi esposa mercando ahí en el Éxito, en una crisis dura. No había casi ni para la gasolina, pero yo estaba predicando en el Éxito y en Cafán Floresta. Y cuando llegué al Éxito, mi esposa le habían robado el dinero del mercado. Y ese día este hombre, una de las personas que de pronto conocimos, que lo conocimos a él, no tenía la situación económica de él, no era la mejor y tenía muchos hijos. Pero yo recuerdo que ese día Dios lo usó para bien de mi vida y me recuerdo que puso algo en un bolsillo de mi saco. Y cuando yo llegué a casa, después de haber llorado porque mi esposa salió llorando, pero yo le dije, no importa, tranquila, mejor aquí vamos a predicar al Señor Jesucristo. Y predicamos ahí ese día en el Éxito. Y me preguntaron, ¿qué le pasa a la hermana así? Y le dije, no, está un poquito triste, pero ya no ha pasado nada. Nunca creo que les conté, pero hoy que pasaron tantos años, tengo que decirles, Dios usó a ese hombre para bendición de mi vida. Los momentos de crisis es donde Dios sale al escenario. En los momentos de crisis es donde Dios sabe hablar. En los momentos de crisis es donde Dios está presente. Hace 5 años tuvimos una dificultad muy grande y ustedes la conocen. Mi esposa les compartió el testimonio. Yo no voy a relatarles el testimonio, pero déjeme decirle mi punto de vista, porque ella vio las cosas de una manera, yo las viví de otra. Mi esposa, la situación fue muy dura, muy dura. Yo quiero decirles que siempre hemos sido una familia muy unida. Y hermano Sebastián, usted conoce al hermano Rodrigo Muñoz. Con él trabajamos muchos años como directivos. Y un día él me llamó y me dijo esta frase que no se me olvida. Me dijo, Héctor, le llamo porque siento que Dios no va a descompletar el equipo. Estaba en el momento donde mi esposa estaba en cuidados intensivos en estado de coma y ya llevaba unos días en estado de coma. Y me dijo, lo llamo para decirle, siento que Dios no va a descompletar el equipo. Nuestra familia ha sido un equipo de servicio. Quienes me han conocido y quienes han sido mis ovejas, la hermana Marta en la central y muchos en otros lugares, dan fe de lo que estoy diciendo, es verdad. Somos un equipo, somos una familia muy unida. Pero quiero decirles, no estábamos tan unidos, porque ahora me doy cuenta que no estábamos tan unidos, porque cuando pasó lo de mi esposa hace 5 años, quiero decirles, de ahí para acá hemos estado entrañablemente unidos. Ahora valoramos más los momentos, ahora valoramos más las bendiciones. En ese momento de crisis nos unió más, ahora nos amamos más, ahora valoramos más, ahora nos entendemos más. Los momentos de crisis nos enseñan a sumar. Los momentos de crisis no deben restar nunca. Nos enseñan a sumar confianza, a sumar comprensión, a sumar valores, a sumar perdón. Las decisiones en tiempos de crisis marcan la diferencia. Tomar decisiones sabias,
dirigidas por Dios, no tomadas por emociones. Y voy a cerrar contándoles una historia que ustedes la conocen muy bien. Y es la historia de una mujer, de un hombre con una familia que en tiempo de crisis salió corriendo. Cuando no hubo alimento en Belén, esta familia se fue. Dice la Biblia, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre, es decir, hubo crisis, no había que comer. Y usted y yo sabemos que la razón por la cual no había que comer era sencillamente porque habían desobedecido a Dios, no se habían portado bien con Dios. Muchas de las cosas que pasan en la vida son por no comportarnos bien con Dios. Otras suceden, porque Dios así lo quiere, pero algunas nosotros tenemos que entender que hay culpabilidad de algo. Y dice, hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de la casa del pan. Qué duro que en la casa del pan no haya pan. Es como en una panadería que no haya pan. Eso es insólito, eso no tiene lógica. Y dice, un hombre de la casa de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, hijo de Lot. Ustedes recuerdan, Moab era un hijo de Lot que había tenido en condiciones de pecado con su hija. Dice, y él y su mujer y sus 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Y dice que llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Quedó viuda. Pero los 2 hijos se casan y a los 10 años más tarde mueren también sus 2 hijos. Ahora ha quedado una mujer sola. Le acompañan 2 mujeres más que son sus nueras. Y dice que habitaron allí, murieron también sus hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar de donde había estado y con ellos sus 2 nueras y comenzaron a caminar precisamente a Belén otra vez. Una decisión mal tomada. No entendieron que la falta de pan en Belén, en la casa del pan, era producto de una desobediencia. Deciden ir a tierra de Moab, que fue el lugar que menos debieron haber escogido. No era el lugar indicado para salir corriendo. En las crisis no se corre. En la crisis no hay que salir corriendo. En las crisis hay que estar bajo la mano de Dios. En las crisis hay que estar metidos en Dios. Moab, dice la Biblia, Moab fue el hijo de Lot, fruto de un pecado con su propia hija. Y justo para allí salió corriendo el hombre de Dios. No debió haber salido corriendo. Las crisis no deben llevarnos a huir. Las crisis deben llevarnos a esperar. Las crisis deben llevarnos a reflexionar. Las crisis deben llevarnos a escuchar a Dios, a entender que Dios nos brindará respiro y liberación, a creer que los que confiamos en Él no seremos avergonzados, a entender que Él tiene cuidado de nosotros, a saber que si Él alimenta las aves del campo, ¿cómo no lo hará con sus hijos? A entender que si nos equivocamos, Él está dispuesto a perdonarnos y concedernos una nueva oportunidad. La historia dice que en Moab se casaron sus hijos con moabitas y a los 10 años murieron. Dolor tras dolor, pérdida tras pérdida, hasta que oyó que Dios le había pasado el enojo, porque yo quiero decirles, el enojo de Dios no dura para siempre. La Biblia dice, por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche viene el lloro, por la noche llega el momento de la crisis, por la noche llega el momento de la dificultad, pero dice la Biblia, a la mañana vendrá la alegría, porque a Dios el enojo se le pasa pronto. Él no es como nosotros, Él no guarda rencor con nosotros, Él nos recibe, así le hayamos fallado. Si venimos de corazón, Él acepta que nosotros nos acerquemos a Él. La victoria
La victoria llega cuando nosotros nos quedamos quietos en Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Jehová. No importa la crisis, Dios nos sacará victoriosos. Belén, la casa del pan, será visitada otra vez. Yo le digo en el nombre del Señor, su casa de bendición, ese hogar que construyó, ese hogar que ha venido edificando, será otra vez visitado por Dios. Dios hizo un pacto y Él alumbrará con su antorcha. Así que quédese quieto, espere en Dios, sepa escuchar a Dios y nunca salga corriendo. Si nos vamos, seguramente perdemos la bendición. Dios quiere familias fuertes en tiempos de crisis, familias unidas. Las crisis traen su propia lección. Las crisis tienen la solución de Dios. Cuando Elías estaba en el arroyo de Querib, alimentado por los cuervos que le llevaran carne mañana y tarde, Dios hizo un programa especial y tal vez un programa sin lógica humana, pero Dios lo hizo así. Así que Dios, Dios hace lo que sea por sus hijos. Yo les invito, hogares de esta iglesia en Río Negro, Pasadena, estad quietos y conoced que yo soy Jehová, dice el Señor. Yo les invito a no desistir, a seguir avanzando. Los hogares fuertes en tiempos de crisis, hermanos, Dios los construye, Dios los edifica. Las crisis son para crecer, las crisis son para amar más a Dios, las crisis son para seguir contando las grandezas de mi Dios. Les invito de todo corazón, hermanos, a que no se vayan de Belén. Quédense en casa, no se lleven a sus hijos a otro lugar porque morirán. Y no quiero que usted entienda que de pronto morirá físicamente. Ojalá que eso nunca acontezca, pero no es hora de salir corriendo, padre de familia. No es hora de salir corriendo, madre de familia. Es hora de construir. Es hora de, en esta crisis, es hora de crecer. Es hora de esperar en Dios. Es hora de seguir confiando. Quizás su esposo se quedó sin sueldo, se quedó sin salario, se quedó sin trabajo, su esposa no puede ayudarle, pero mire, yo le invito y le digo en el temor de Dios, quédese quieto, quédese en la casa del pan, que Dios volverá a visitar su casa con bendición. Cuando Dios permite que una puerta se cierre, Dios tiene una llave maestra para abrir la puerta grande de la bendición. Les invito de todo corazón, Dios quiere familias fuertes en tiempos de crisis, familias unidas, familias que de verdad lo entreguen todo. Recuerde, Dios está en nuestro pacto, así que Él está para ayudarnos, Él está de nuestra parte, Dios nunca nos abandonará. Un abrazo, mis hermanos, les aprecio y deseo que sigan creciendo. Y deseo que no se vayan de Belén, no dejen sus hogares, no abandonen a sus hijos, no dejen sus familias. Hoy más que nunca vamos a unirnos. Las crisis nos hacen crecer, las crisis siempre suman, las crisis nunca restan, las crisis traen bendición, las crisis son como ese camino que Dios abre para mostrar su potencia, su amor y su grandeza. Un abrazo, que Dios les bendiga y que la paz de Dios les acompañe por siempre.